Hello, hello, hello gente, buenos días, los saludo desde aquí, desde esta vida natural, desde este paraíso, aquí en Goloca, desconectado, ya desprendido, no sé lo que es la tecnología, no sé qué es nada de eso. Hoy vamos a tener un día genial, vamos terminando de desayunar y vamos a hacer la recolección de unos frijoles que se dan aquí, pues como les dije, toda la comida, bueno, casi toda la comida realmente es producida directamente aquí en la Ecoaldea, y quiero mostrarles un poquito pues este proceso y y un par de lugares que hay aquí que me parecen que son también bastante geniales. Gente, miren, esto que está aquí es yuca y aquí estas ramitas que se ven son arroz. ¿Por qué las ponen en el medio? Como para aprovechar el espacio, ¿no? Claro. No importa que esté tan cerca. No, después se limpia. ¿El arroz es qué? ¿Una raíz? Un cereal, un pastito con un cereal en la punta. Algo así como el maíz, como sale en lo del trigo, algo así. Te voy a mostrar. Se parece bastante a la grama común, o sea, hay que saberlos diferenciar bien. Y bueno, aquí pueden ver pues todo esto como está acomodado para la siembra. Ah, ya. Aquí tiene otro tiempo, fue sembrado antes. Sí, ¿ves? Sí, lo que les estaba diciendo, se parece un poquito a lo que es el trigo. Miren cómo es, sí, tal cual el trigo, se parece a la cebada. Jamás había visto el arroz así. ¿Alguien? ¿Ustedes sí? Y una de las cosas geniales también de estar aquí en esta Ecoaldea, en este sitio desconectado, es el ruido o el sonido, mejor dicho, del río que está a un lado para entrar. De hecho, para entrar aquí a la Ecoaldea hay que atravesar ese río y luego pues está toda la entrada principal por aquí, que la verdad yo cuando vine pensé que era algo, no sé, tipo de película. Me hizo acordar un poquito a la película La Cabaña. No sé, si no la han visto, se la recomiendo. Es una película muy buena por el ambiente así paradisíaco tan genial que hay aquí, la verdad. Un lugar muy, muy chévere. Aquí llega el ayudante Taylor también a buscar el almuerzo. Ajá. Buenos días. Ah, welcome. Se puso el traje de pelea. Por aquí está la referencia que nos estaba diciendo por aquí Nicola para saber cuándo es que hay que recogerlo. Si se dan cuenta, este está como un poquito gordito dentro de lo que cabe, entonces ya quiere decir que los frijoles de la parte de dentro ya están como para cosecharlos. Y estos que están aquí, sí, o sea, si logran ver, se ven que están más verdecitos, o sea, están más flaquitos, todavía le falta un poco. Y hay otros que ya están más pasados, que ya están más secos, pues también estos hay que sacarlos ya. Aquí. Yeah. The point is to look that it's hot, you know? It's what? It's not green. Yeah. Even if it's just slightly not green. Yeah. ¿Cuánto tiempo tardan en crecer y en madurar y en dar el fruto más o menos? También son plantas como de 3-4 meses. Entre que se va echando la planta. 3-4 meses aproximadamente. Sí. El alimento vivo tiene más potencia, vitamínica, proteínica. ¿No ves cómo comen los animales, como los caballos, los toros? Comen puro pasto verdecito. No van a comer pasto seco. Es cierto, gente. O sea, algo de pronto que parece tan obvio de que el frijol, por ejemplo, cuando ya está tostadito, que uno creería que bueno, que ya esto es el punto correcto. La realidad es que ya está seco y es mejor pues verde porque tiene más propiedades, digámoslo así, de alguna manera nutricional. Es un alimento vivo. De hecho, lo mejor es germinarlo. Incluso el seco o el verde se pone en agua una noche y sale el germinado. Y ese germen, eso es un germinado de una planta. Ese germen se puede cortar y hacer una ensalada o un jugo súper vitamínico. O sea, eso es lo mejor del mundo, ¿entendés? Arrancar con un jugo de eso a la mañana. Hay gente que toma clorofila de pasto, sí. Así como la que come el toro, que tiene mucha fuerza el toro no come carne.
Ah, y aquí también se dan las habichuelas, miren, las famosas habichuelas de los puertorriqueños. Aquí mismo. Bastante similar, ¿no? Pero diferente. Taylor, what do you think about this work? I think it's beautiful work, you know, working on the farm, getting the hands in the dirt, watching, learning, being healthy, getting the sun, breathing fresh air. Aloha. Gente, miren la iguana que está aquí. Yo la verdad no la había logrado ver. La vi porque Nicola me dice, a ver, Ahí corrió. ya se fue. Estas plantas que están acá, su raíz, adivinen de qué es esto, nada más y nada menos que maní. Y bueno, estos todavía no están listos como para cosecharlos, entonces los volvemos a colocar pues aquí, que ellos se van adentrando en la tierrita ellos solos. Pero vaya, qué diversidad de todo lo que hay. Vaya, qué interesante, gente. Todo este sembradío que ven aquí, esta parte, aquí hay hierbabuena, albahaca, berenjenas, también como que van a plantar por acá. Y esto que se ve por aquí es unas plantas que se llaman pronto alivio. Son tipo especies así como aromáticas para fusiones, bebidas, todo eso. Qué genial. Bueno, gente, y como buen argentino, de verdad, aquí Nicola se prepara su mate y lo quiero probar para ver qué tal es. Nunca he probado el mate, lo he escuchado mucho. Pero bueno, vamos a ver qué tal es esto. Está súper caliente. A mí no me gustan mucho las bebidas calientes como el café así, pero bueno, vamos a hacer el intento. Bueno, es amarguito. Como una especie de tabaco, pero más natural, no sé. Pero no es malo, tiene un saborcito agradable. Bien, otro punto que quiero tocar en este momento es con respecto al tema del voluntariado, que son, bueno, las actividades que las personas pueden hacer aquí. El anfitrión pone las cosas que se necesitan hacer y pues según las habilidades que cada persona tenga puede aplicar para venir a cumplir el voluntariado como eso. Yo en este momento estoy haciendo voluntariado con respecto a ayudarlos a ellos con las redes sociales, y Taylor, él es carpintero, y justo como les había comentado que estaban haciendo pues para ampliar la parte esta del salón, él está construyendo esta pared, ¿ves? Una pared de madera, corta la madera y él va armando pues todo esto por aquí, pues el trabajo de la carpintería. Y otra de las cosas también muy llamativas de esta ecoaldea, gente, es que tiene un sinfín de cosas que se pueden hacer. Y aparte, hoy quiero mostrarles un sector, digamos, de esta ecoaldea, que es un camino ancestral. Este camino tiene más de 5000 años y fue hecho pues por los indígenas de aquí de la Sierra Nevada de Santa Marta. Y gente, justo hoy tenemos nuevos voluntarios aquí desde Francia. Aquí está nuestro amigo Pierre, aprendiendo, bueno, todo lo que es el tema de trabajar la tierra, que les apasiona muchísimo eso. Y por aquí está nuestra amiga, ¿cuál es que es tu nombre? Danae. ¿Cómo? Danae. Bueno, ahí la tienen también aprendiendo todo esto del tema de, bueno, trabajar la tierra, cultivar, todas las cosas que se pueden hacer aquí, que es parte también de lo bonito de ese intercambio de lo que es el tema del voluntariado aquí en la ecoaldea. Y como les comentaba, este es el camino, como pueden ver, el camino ancestral Tairona, construido hace más de 5000 años por nativos del territorio. Qué interesante cómo estos caminos se distribuyen a lo largo de todo lo que es la Sierra Nevada. Y otra de las cosas súper interesantes que se hacen aquí son este tipo de recorridos a los pozos ancestrales. Estos pozos ancestrales son ríos sagrados de sanación. Ay, casi me caigo varias veces aquí. Y es súper cool porque, bueno, esta parte de la Sierra Nevada tiene como que
esa parte espiritual muy presente en todos lados. Esta área de la Sierra Nevada, de hecho, es conocido como el corazón del planeta Tierra. Un lugar altamente espiritual. Y de verdad que asombroso, gente, que lugares así como este todavía se conserven. Creo que esto es una gran bendición, definitivamente. Wow, gente. Ya hoy es mi última noche por ahora en esta visita aquí a Goloka. Y realmente ha sido una experiencia bastante enriquecedora en muchos sentidos. He aprendido realmente muchas cosas con respecto al tema de ser más consciente con todo el planeta, ser más comedido al momento de expresarme, de utilizar los recursos que la tierra nos da. Muchas cosas realmente. Desde la alimentación, que fue como lo que en algún punto, digamos, me llegó hasta preocupar, que no sabía cómo iba a ser ese cambio. Y la verdad es que me llevo una gran experiencia con todas las cosas. O sea, me asombra mucho lo beneficioso que puede ser pues venir a visitar lugares así como este, que te enseñan que es posible vivir de otra manera. Por ejemplo, ya ahorita estamos con la luz solar básicamente ya escasa, y eso quiere decir de que ya es hora de cenar y un ratito a dormir. Ya estando aquí, la hora de dormir son tipo 7:30, 8 de la noche. Alrededor de esas horas, pues como ya todo está oscuro, aquí exactamente son las 6:16 de la tarde. Y bueno, pueden ver que ya la luz es poquita, por eso tengo también mi linterna, porque ya llega un punto en el que pues todo se oscurece. Y aquí en el área donde están las habitaciones, digamos, las camas, no hay energía eléctrica. Entonces, pues toca con linterna el uso de la luz, lo que uno pues necesita antes de dormir. Y han sido unos cambios bastante asombrosos. Incluso la hora de despertarme es como 5:50 aproximadamente de la madrugada, y me paro solo. O sea, me despierto solo, me despierto relajado. Creo que fue una gran decisión el tema de abrirme a venir así a conocer este sistema de voluntariado de Worldpackers. Súper buena idea, una gran alternativa para ahorrar también dinero, para conocer pues otras personas. Miren, por ahí están los otros voluntarios de Francia, también casualmente de Worldpackers, que se animaron a venir y han estado ya en otros lugares, que es lo genial de esto, que es como que está en más de 130 países, me parece. Un sinfín, de verdad. Les voy a dejar la información en la parte de la descripción. Todo con lo relacionado con el tema de Worldpackers. Y además también que hay un descuento para las membresías, para que también ustedes puedan sumarse a estas experiencias que yo creo que son geniales. Uy, creo que hace falta un poquito de luz. Bueno, creo que así estamos un poquito mejor. Como les decía, entonces en la descripción les voy a dejar pues más información con respecto al tema de Worldpackers. Hay muchos lugares. Recientemente también estuve ayudándolos a ellos aquí con el tema de lo que son las redes sociales. Les voy a colocar el canal de la Ecoaldea Goloka para que puedan ver toda la información de preguntas frecuentes que hacen falta y que es necesario conocer antes de venir por lo menos acá a la Ecoaldea. Pero definitivamente creo que es una experiencia que vale muchísimo la pena, y que sin lugar a dudas voy a repetir en algún punto. Sé que sí lo voy a volver a repetir.
Voy a dejar ya el video hasta esta parte, gente. Gracias mil por verlo. Por allí luego, ya cuando ustedes estén viendo esto, pues yo voy a estar probablemente ya en Barranquilla. Voy a estar un tiempo en Barranquilla y luego vuelvo a viajar a otros lados en Colombia. Díganme qué ciudad consideran que vale la pena pues conocer, visitar. Tengo en plan por allí ir a Cali, pero bueno, siempre me gusta también seguir como que la sugerencia de las cosas que me hacen. Gracias mil nuevamente por llegar hasta esta parte del video, gente. En serio, ustedes valen oro. Les voy a estar dejando estos dos videos para que vayan a ver lo que he estado haciendo recientemente con el canal. Y como siempre les digo, gente, coméntenlo, compártanlo y suscríbanse. Adiós.